¿Cómo está, profesor? Mucho gusto. Soy el alumno Samuel Soto de la carrera de Producción y Gestión Industrial de la especialidad de C12. Y en esta oportunidad voy a explicar lo que hemos hecho en este último laboratorio que se trata sobre los materiales no ferrosos. Bueno, las herramientas que utilizamos para las diferentes pruebas fueron un martillo, un taladro de pedestal, una sierra manual, una lima bastarda, tornillo de banco, probeta de aluminio, de plomo, de bronce y por último una probeta de cobre. Y bueno, los equipos de seguridad fueron unas botas y guantes. Bien, en primer lugar hicimos la prueba sensorial. ¿De qué trata esta prueba? Pues eh, tuvimos que observar y tocar las diferentes probetas y reconocer sus características. Como por ejemplo tenemos el aluminio, que era de un color un tanto grisáceo, un tanto brillante, un plomo brillante. El cobre tenía un color más anaranjadiento, casi llegando al café. El bronce era de color dorado y el plomo era de un color, como su nombre lo dice, plomo oscuro. Y es el más maleable entre todos porque entre todas las probetas que vamos a utilizar en este laboratorio. Bien, la primera prueba que hicimos fue la de sonido. Pues colocamos las diferentes probetas, las colocamos en el tornillo de banco y con la ayuda de un martillo, pues comenzamos a golpear y teníamos que escuchar el sonido que emitían. Bien, como dice acá, pudimos identificar con ayuda de un martillo los sonidos que emitían las probetas dadas en la clase. ¿Y cuáles fueron las conclusiones? Pues de las diferentes probetas llegamos a la conclusión y a la clasificación, perdón, que el bronce fue el que más ruido generó, un sonido agudo, tan agudo, un poco chilloso incluso. Le sigue el cobre, el aluminio y el plomo fue un sonido más grave, un sonido hueco. No emitía ningún chillido y era como un sonido muy grave. Y acá está numerado en este orden. La siguiente prueba fue una prueba de golpe. Con ayuda también de un martillo, observamos que al golpear cada una de las probetas, como dice acá, adquiría diferente huella. Y al ser golpeados con respecto a la profundidad, dice, obtuvimos los siguientes resultados. Eh, que el plomo fue la probeta en la que la huella se notó mucho más. Luego le siguió el aluminio, el cobre y el bronce. Como dice acá abajo, de mayor huella a menor. ¿Qué quiere decir esto? Que el plomo tiene baja resistencia porque al momento de recibir el impacto la huella fue mayor que el bronce. En tanto el bronce no se notaba tanto la huella. La siguiente prueba fue la prueba de limado. Como dice aquí, con la ayuda de un tornillo de banco y la lima, tuvimos que limar, valga la redundancia, cada probeta y observar las virutas de cada una de ellas y diferenciar cuál era más sencillo de limar y cuál no, cuál se nos hacía más complicado. Notamos que el plomo fue mucho más sencillo, ya que la lima pasaba sin ningún problema, no se atoraba ni nada, y no requería de mucha fuerza para ser limado. Al contrario, como el cobre. El cobre fue uno de los más complicados en su limado y sus virutas eran muy diferentes al plomo. Como podemos observar en la imagen, las diferentes virutas que botaron, e incluso se puede observar el tipo de grosor de cada viruta. El aluminio sí fue el que se limó más rápido y sus virutas eran más gruesas, y el bronce fue un poco difícil, ya que la lima se paraba atorando, pero sus virutas fueron un poco más finas. Bien, seguimos con la prueba de cerrado. En esta prueba, como dice la explicación, tenemos que comprobar la resistencia de cada probeta. Y como evidencia, observamos las pequeñas virutas que salían de ellas. Al igual que el limado, esta vez con la ayuda de un arco sierra, tuvimos que aserrar cada probeta y observar cuáles eran las virutas que emitían y cuán difícil era cerrar cada una. El mismo orden que el anterior experimento fue el plomo, aluminio y bronce. El plomo fue el más sencillo en su cerrado. Eh,
observamos que la sierra pasaba sin ningún problema, muy al contrario del cobre, ya que la sierra se paraba atorando incluso, no aserraba de una manera correcta. La sierra iba y se atoraba en un momento y tenías que aplicar fuerza o repetir el movimiento para poder aserrarlo. El aluminio fue casi igual que el plomo, fue muy sencillo, y el bronce igual que el cobre. Ambos fueron muy complicados. Y llegamos a la última prueba, que fue la prueba de taladrado. Pues con la ayuda del taladro observamos la resistencia de cada una de ellas. Podemos observar que el material es duro conforme al tipo de viruta que ésta emite al ser taladrado. ¿Ok? Algunas virutas fueron continuas, o las conocidas como colita de chancho, y las discontinuas, que son cuando salen ya dispersas. Bien, como dice acá y como observamos en las imágenes, notamos que el aluminio fue una viruta continua y un poco gruesa, tan continua que incluso la viruta se podría decir que se quedó enganchada en la broca del taladro. El plomo también fue una viruta continua, pero era más delgada, contrario al aluminio, que era más gruesa. Y el bronce, como observamos aquí en la tercera imagen, pues fue una viruta muy corta, muy corta, y en trozos muy pequeños y totalmente discontinuos, como si hubieran sido machacados. Y por último el cobre. Se obtuvo una viruta continua y gruesa también. Y bueno, como conclusión, podemos decir que el plomo es el más maleable y más fácil de todos. Es más fácil de taladrar, de aserrar, de limar sin ninguna complicación. Por el contrario, el bronce y el cobre fueron los que más oposición pusieron al taladrado, al aserrado, al limado. Y el aluminio, pues muestra propiedades intermediarias en términos de maleabilidad y dureza. Es como que si no fuera muy duro, pero a la vez es maleable, entonces está como entre esos dos. En resumen, decimos que las pruebas mecánicas y de sonido proporcionan información valiosa sobre las propiedades físicas de cada material, lo que puede ser útil para determinar su idoneidad en las aplicaciones específicas. Bien, profesor, eso sería todo de mi parte, así que muchas gracias.